Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya a esta hora nos contactamos con el doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática, para hablar sobre este rechazo a la ley de comunicación aprobada por varios legisladores, un rechazo que viene de varios sectores, como lo habíamos denunciado, y gremios también relacionados con los medios de comunicación. Doctor Bacigalupo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias, doctor. ¿Cuáles son los puntos que ustedes consideran los más críticos, los más polémicos respecto de esta aprobación, que ha sido ya rechazada por varios sectores, pero en cuanto a los términos puntuales, hay algunas funciones, algunas sanciones que se implementan y que pues vuelven a la otra ley? Mire, hay algunos aspectos de la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional en segundo debate, que definitivamente pues conspiran contra el ejercicio de una prensa libre y de una libertad de expresión de quienes ejercen la profesión del periodismo. Por ejemplo, se quiere impedir que los periodistas puedan opinar respecto de los acontecimientos noticiosos. Según la ley, pues pareciera que lo único que se busca del ejercicio periodístico es simplemente pues la comunicación de un hecho, pero sin que el periodista tenga el derecho a ejercer una crítica, a dar una opinión respecto del contenido de esos hechos. Eso afecta pues definitivamente pues la libertad de expresión, porque la opinión periodística, como la opinión de cada ciudadano, es un ejercicio práctico de la libertad de expresión. Entonces tenemos nosotros una pretendida ley de comunicación que afecta fundamentalmente, le digo, la libertad de expresión del periodista. Y esto pues definitivamente es inaceptable. Seguramente se piensa que algún momento algunos sectores políticos van a volver al poder y en el estilo autoritario de gobierno de esos sectores resulta que no quieren pues que haya un ejercicio libre del periodismo para que el periodismo libre pueda libremente opinar sobre los hechos noticiosos o sobre los acontecimientos de todo orden que se dan en un país. Esto no lo podemos aceptar pues en una democracia como la que se vive en el occidente. Eso está bien para las democracias estatistas o populares que se hundieron como la Unión Soviética, como sus satélites. Hablo de los satélites de Rusia y todo esto, pero no está bien pues para países libres como los nuestros. Eso puede estar bien en Cuba, eso puede estar bien en Venezuela, eso puede estar bien en Nicaragua, pero no en democracias libres como las que vivimos nosotros en el occidente. Así que ese es uno de los factores fundamentales, les digo, de rechazo de nuestra parte pues a esa ley. De otra parte, no se contemplan los estándares internacionales para efectos de que se despenalice la función periodística y que la libre emisión de criterios de los medios de comunicación y de los periodistas personalmente considerados no puedan ser objeto mañana de sanciones penales de ningún tipo. Claro que no lo dice expresamente la ley, no habla de la sanción penal, pero habla que en tanto se establezcan las responsabilidades ulteriores, como dice la ley, estas responsabilidades ulteriores pueden alcanzar también, ¿qué le digo? Pues amenazas en el orden civil. Hablan de sanciones civiles y de otra índole. Esas dos palabras, otra índole, son las que dejan abierta la puerta a una posibilidad de procesos penales inclusive. Efectivamente, dice que sin perjuicio, estas sanciones que se pueden poner pues a los periodistas y a los medios, sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar. Entonces esta es una puerta abierta para que mañana se quiera configurar figuras penales, no, se quiera sancionar con las actuales normas penales una actividad periodística que cada día en el mundo se trata de proteger, evitando precisamente este tipo de sanciones penales, porque el hecho de la existencia de este tipo de penalización puede implicar una autocensura por parte del medio o por parte del periodista. Y esa autocensura, lógicamente, va en contra
de la transparencia y de la libertad de expresión. Y es evidente que se está regresando a la vieja ley de comunicación, que fue ya en su momento, algunos de los puntos de esta ley fueron eliminados, algunos de los artículos fueron eliminados, y esta vieja ley de comunicación que tenía a los medios de comunicación, a los periodistas contra la pared con un ente sancionador como era la Superintendencia de Comunicación, también el Consejo de Regulación de la Comunicación. Y ahora se da ciertas atribuciones que estaban en su momento en estos órganos a la Defensoría del Pueblo. Una Defensoría del Pueblo que tampoco es que goza primero de la confianza de la gente, de la credibilidad y que estaría en funciones prácticamente de comisaría. ¿Qué le digo? Esta posibilidad de penalizar la actividad periodística es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya hace décadas que en esa convención se estableció limitaciones para efectos de que la actividad periodística no pudiera ser sujeto a la amenaza, ¿no?, de ser responsables penalmente por el ejercicio periodístico en cuanto a la individualidad de los periodistas y en cuanto al medio que da la cobertura para el ejercicio periodístico. Así que esto es un grave retroceso. Y hay algún hecho adicional que delata, ¿qué le digo?, la perversidad con que se quiere actuar, pensando lógicamente los promotores de esta ley de que mañana volverán al gobierno y ejercerán un gobierno autoritario. Habla de que el Estado debe impedir, ¿no?, que se publiquen noticias falsas. El derecho a la verdad, dice, debe ser garantizado por el Estado, quien debe prohibir la difusión de toda información falsa. ¿Información falsa según quién? ¿Quién califica en el país que una información puede ser falsa o no? ¿Quién califica que una noticia puede ser verdadera o no? ¿Qué es lo que se quiere? Evitar el día de mañana que gobiernos autoritarios, con el cuento de la información falsa determinada por los organismos que ellos pueden seguir controlando, eventualmente declaren que un medio periodístico publicó una información falsa y que esto podría posibilitar la sanción para ese medio periodístico o también en contra de la persona del periodista. Así que este tipo de detalles que se encuentran en esta ley, que están un poco adornados y un poco medio escondidos, abre las alertas para que definitivamente nosotros rechacemos totalmente la aprobación de esta ley, porque con estos tres aspectos que yo le acabo de señalar, simplemente está liquidada la libertad de expresión en el Ecuador. Y es evidente que el riesgo está latente, ya lo vivimos durante más de 10 años de esta interpretación de la supuesta información falsa cuando se sacaba en los medios de comunicación. Al sábado siguiente se daba la información supuestamente oficial y a la siguiente semana estaban ya los procesos judiciales abiertos. El tiempo a los medios de comunicación, a los periodistas, nos ha dado la razón en este sentido. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Usted sugiere que una de las salidas, tal como se ha propuesto desde algunos gremios y organizaciones y también de defensa de los periodistas y de los medios de comunicación, el veto total. Yo creo que sin contemplaciones, el veto tiene que ser total. Esto tiene que suspenderse en el debate al interior de la Asamblea Nacional durante un año por lo menos, ¿no? Porque le digo, se van a reconformar las fuerzas al interior de la Asamblea Nacional y eso va a ser, con toda seguridad, no, que otras circunstancias que van a aflorar después de un año en la vida política nacional, la gente pues vea con más responsabilidad frente al electorado y con más mesura el hecho de que no se puede pues aprobar una ley tan desembosadamente contraria a la libertad de expresión en el Ecuador. Así que yo creo que hay que dar un golpe de tajo para que en un año no se piense por nadie retomar esto al interior de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree, y volviendo un poco a lo que habíamos mencionado ya en líneas anteriores, que la Defensoría del Pueblo tiene las credenciales suficientes para iniciar estos procesos de protección de derechos en cuanto a lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la publicación de noticias, de investigaciones?
Este es otro artificio. Ya no se pretende una superintendencia de la comunicación como hubo en épocas pasadas en el correísmo. Y ahora pues se le quiere dar pues de alguna manera pues un medio tono bajo a lo que podría ser una nueva superintendencia de comunicación, pero ejercida desde la Defensoría del Pueblo. Así que estemos claros que se pretende convertir a la Defensoría del Pueblo en una nueva superintendencia de comunicación como la que operó durante el Correato. Eso no lo podemos permitir ni tolerar. Es increíble lo que está ocurriendo, sin embargo está claro que el camino directo sería en este caso el veto total por parte del Ejecutivo. Doctor Bacigalupo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido el doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática, hablando de su rechazo a la ley de comunicación aprobada por varios legisladores de la mayoría en la Asamblea Nacional. Algunos de los temas relacionados a esta polémica ley aprobada es que se regresa a los términos de la vieja ley de comunicación, donde se procesaba inclusive a periodistas. Hay un tema que preocupa, que es las sanciones civiles, y de otra índole, lo cual deja abierto a otro tipo de procesos en contra de medios de comunicación y de periodistas. También se habla de el veto total, que sería la única salida de momento por parte del Ejecutivo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.